Descubierto el amor increíble, un millonario salva a una enfermera congelada y transforma sus vidas. Rosa aceleraba el paso, el frío intenso se colaba por su abrigo y las nubes oscuras presagiaban la tormenta. Un día más en el hospital, hora tras hora cuidando a pacientes, y todo para volver a casa con su pequeña Valentina. Pero esa tarde, las calles ya estaban sumidas en torrenciales ríos de agua. Al encender su auto, un silbido impotente llenó el aire cuando el motor se apagó. Desesperada, trató de arrancar de nuevo, sin éxito. El helado viento sacudía sus pensamientos, sorprendiéndola con recuerdos de su esposo, quien siempre decía que los problemas tenían solución excepto la ausencia. Se le hacía difícil sobrellevar el peso del dolor, cada kilómetro que no podía avanzar la acercaba más a su desesperación, las gotas caían con fuerza, y el agua se filtraba por los bordes de su vehículo, llenando su corazón de angustia. ¿Cómo llegaría a casa? ¿Qué haría si no podía ver a Valentina antes de que se durmiera? Con manos temblorosas, descolgó su teléfono y marcó a su madre, pero la línea se cortó, dejándola atrapada en un silencio aterrador. La oscuridad la envolvía, y en ese momento crítico, la sensación de abandono parecía burlarse de su lucha diaria. Cada latido en su pecho sonaba como un recordatorio de que no podía fallar, no podía dejar que su hija la viera vacilar. De pronto, un destello en la distancia rompió su trance. Un auto lujoso se detenía a su lado. Un hombre se asomó por la ventanilla, su rostro revelaba preocupación genuina. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Rosa dudó, sintiéndose expuesta y frágil. ¿Un extraño, un millonario? Pero las gotas torrenciales caían más rápido que sus pensamientos, así que con una mezcla de miedo y necesidad, aceptó su invitación a entrar. ¿Era posible que aquel encuentro abrupto tuviera un significado más grande? En minutos, la realidad la cernió como un manto oscuro, y cualquier conversación superficial no podía ser suficiente para ocultar su carga emocional. Mientras las horas pasaban, Alejandro la escuchaba hablar sobre su vida. Sus ojos, al principio distraídos, encontraban en su mirada una profundidad que lo cautivaba. Rosa se sintió vulnerable al abrirse, narrando la lucha que existía tras cada sonrisa con Valentina. Allí sentados, él, un hombre de éxito, había perdido la noción de lo fundamental. Pero al mismo tiempo, su vida rodeada de lujos parecía un abismo del que Rosa intentaba escapar. ¿Qué podría ofrecerle un hombre cuya vida parecía tan alejada de la suya? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, pero a medida que la conexión crecía, el dilema de Rosa se intensificaba. Alejandro le reveló que su empresa tenía planes de construir un complejo turístico en su ciudad, y la idea hizo que su corazón se contrajera. ¿Podría confiar en él, cuando estaba a punto de dejar su huella en el lugar que había jurado proteger? La traición de sus sueños comenzó a sentirse como una sombra, y aquel hombre, cuya compañía había permitido que su corazón latiera con nuevo entusiasmo, también representaba una amenaza para todo lo que amaba. Podría decidir entre su amor por Valentina y la posibilidad de un nuevo amor, una traición inminente a su comunidad. Al mirar el horizonte desde su hogar, sintió el viento helado desdibujar sus pensamientos. ¿Era posible que ese amor naciente, lleno de esperanza, se convirtiera también en un foso de decepciones? Las olas chocaban con fuerza contra la arena, y Rosa cerró los ojos, luchando con la verdad que nunca había querido enfrentar. Su corazón temía más al amor, porque el amor traía consigo decisiones dolorosas. La incertidumbre la envolvía, mientras la noche arropaba a la ciudad. El eco de sus propias dudas reverberaba en su mente, dejando un vacío que parecía desbordarse. El futuro se dibujaba incierto, y quedaba solo una pregunta en el aire: ¿habría una salida o quedarían atrapados para siempre en sus contradicciones? Los días posteriores transcurrieron en un torbellino.
Rosa se aferraba a su rutina en el hospital, tratando de ahogar la confusión que había comenzado a tomar sus decisiones. La imagen de Alejandro, con su encanto y seguridad, la perseguía. Cada vez que hacía un esfuerzo por concentrarse en su trabajo, sus pensamientos la traicionaban, llevándola de vuelta a la conversación que habían tenido la noche de la tormenta. Sus anhelos se entrelazaban con profundos temores. Una tarde, mientras administraba medicamentos a un paciente, se encontró pensando en las futuras implicaciones de la propuesta de Alejandro. La idea de que un complejo turístico podía transformar su pequeño mundo, arrasando con todo, la inquietaba. Pero, por otro lado, sabía que la llegada de inversiones podía significar progreso, oportunidades laborales y un levantamiento de la economía local. ¿Pero a qué costo? Esa duda retumbaba en su mente, desafiando su noción de lealtad y sacrificio. Al finalizar su turno, Rosa decidió buscar respuestas. No quería continuar con esa montaña de emociones solitarias, necesitaba aclarar su perspectiva. Tomó su teléfono y se dirigió a un grupo de amigos que conocía desde la universidad. Durante años, habían compartido las mismas metas y pasiones, y se alegró de verlas activas en sus vidas profesionales. Les explicó la situación, entre risas y serias miradas de reflexión. ¿Debería acercarme a él y exponer mis miedos sobre el complejo? ¿O sería un error involucrarme emocionalmente con alguien que podría traernos más cambios de los que podemos manejar? Sus amigos, aunque bien intencionados, ofrecieron respuestas vagas pero necesarias. La siguiente noche, Rosa se armó de valor y aceptó la invitación de Alejandro para una cena. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba. La fragancia de la comida exótica flotaba en el aire del restaurante, pero Rosa apenas podía concentrarse en el menú. La conversación fluyó con facilidad al inicio, cubriendo temas triviales, pero había una tensión subyacente. Ella sabía que pronto tendría que abordar la cruda realidad del proyecto. ¿Qué piensas de la llegada de la inversión en la ciudad?, preguntó Alejandro, con curiosidad. La pregunta que temía llegó. El tiempo pareció congelarse mientras juntaba valor para expresar lo que había reprimido. Tengo miedo, comenzó, el tono casi quebrado. No quiero que los sueños de mi comunidad sean barridos por el progreso que prometes. Sus ojos se encontraron, él la escuchaba con interés genuino. Por supuesto, quiero que valga la pena, pero mi hija y yo hemos luchado mucho por mantener nuestra vida aquí. No quiero perder lo que hemos construido por algo que quizás no beneficia a todos. Alejandro pareció contemplar sus palabras, su mirada se tornó seria. La transformación no siempre es negativa, Rosa. Pero entiendo de dónde viene ese miedo. Tal vez podríamos trabajar juntos para asegurarnos de que tu voz y la de tu comunidad sean escuchadas en este proceso. Las palabras resonaban en la mente de Rosa, llenándola de un nuevo sentido de determinación. Si había una forma de conseguir lo mejor de ambos mundos, una simbiosis entre el desarrollo y la preservación, tal vez no tendría que elegir entre amor y compasión por su comunidad. Pero eso requería poner a prueba su propia voz, enfrentando las emociones que le nacían ante la posibilidad de confiar en alguien nuevamente. A medida que la noche avanzaba, la chispa de una idea comenzó a encenderse en su interior. Tendría que confrontar no solo a Alejandro, sino también sus propios miedos y deseos. La decisión de introducirse en ese nuevo camino también significaba reconocer su propio poder de influencia, algo que no había considerado. Sin embargo, mientras regresaba a casa, la preocupación aún le apremiaba. ¿Podría convertirse realmente en una defensora del cambio sin perder lo que amaba? La respuesta seguía siendo un enigma, y la idea de lo que podría ser el futuro la atrapaba en un ciclo interminable de dudas. El viaje hacia una nueva vida había comenzado, pero cada paso presentaba un dilema que no podía ignorar. A medida que se acercaba a su hogar, los ecos de sus dudas resonaban con más fuerza. Tendría que anunciarse a sí misma como alguien dispuesta a luchar, y la sola idea la llenaba de incertidumbre. La noche prometía revelaciones, y el momento de la verdad se aproximaba. ¿Estaría lista para enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Rosa se despertó con una sensación extraña. La decisión de compartir sus temores con Alejandro había abierto una puerta que ella no sabía cómo cerrar. A medida que se preparaba para otro día en el hospital, un torrente de preguntas la invadía.
¿Cómo podría abogar por su comunidad cuando todavía sentía que su propio corazón estaba en un tirón entre dos direcciones? Tenía que pensar en sus pacientes, en su carrera, en su hija. El día comenzó con la rutina habitual, pero su mente seguía divagando. Un paciente que siempre se mostraba reservado decidió abrirse a Rosa. Habló sobre sus sueños perdidos y las oportunidades que había dejado atrás. Escuchar su historia tocó una fibra sensible dentro de ella. ¿Por qué no hacer lo mismo con sus propios miedos? La vida no era solo sobre uno mismo, era un mosaico de experiencias conectadas, y cada voz contaba. Mientras administraba medicaciones y hablaba con los pacientes, se dio cuenta de que había una parte de ella que anhelaba la acción. No solo se trataba de hablar, sino de realmente involucrarse. Con cada conversación en el hospital, adquiría fuerza y claridad, y una idea comenzaba a gestarse en su mente: organizar una reunión abierta, un espacio donde los ciudadanos pudieran expresar su opinión sobre el nuevo desarrollo propuesto. Esa noche, mientras revisaba su agenda, se sorprendió a sí misma dedicando tiempo a planear esa reunión. Pues lo que había considerado como una trampa emocional se estaba convirtiendo en una forma de empoderamiento. Crear un ambiente de diálogo en el que ella y otros pudieran expresar sus inquietudes. Alejando los demonios del miedo, esa idea comenzaba a formar parte de su identidad. Sin embargo, el temor a la reacción de Alejandro seguía presente. ¿Cómo podría él tomar esto? Después de todo, sus intereses estaban alineados con el desarrollo del complejo. Pero, a la luz de las nuevas decisiones que tomaba, la perspectiva de Rosa comenzó a cambiar. No podía simplemente permitir que la marea de los cambios la arrastrara, debía ser parte activa del proceso. Las noches de trabajo se tornaban largas, pero su pasión crecía. Comenzó a investigar sobre cómo estructurar la reunión, cómo proponer ideas constructivas y cómo asegurar que las voces de sus vecinos fueran escuchadas. La visión de un espacio colaborativo la emocionaba y al mismo tiempo la llenaba de ansiedad. Un par de días después, mientras el aire del día recibía la brisa fresca del ocaso, Rosa hizo una pausa y llamó a Alejandro. Le propuso explicarle sus planes para la reunión. Esperaba una respuesta positiva, pero también temía que él pudiera considerarlo una obstinación. Alejandro, creo que es importante que todos tengamos la oportunidad de hablar sobre el proyecto. No se trata solo de edificar un hotel, sino de cómo esto afecta nuestras vidas día a día. Las palabras estaban allí, su mente tambaleándose entre lo que quería decir y su temor a ser malinterpretada. Para su sorpresa, Alejandro pareció receptivo. Me gusta la idea, pero será necesario que planteemos la propuesta de manera organizada. ¿Por qué no trabajamos juntos en eso? Sería excelente logísticamente, y podría mostrarse como un enfoque colaborativo. Mientras la conversación avanzaba, Rosa sintió como una nueva determinación comenzaba a crecer dentro de ella, un fuego interno en el que las sombras de la duda se iban disipando. Sería inconcebible rendirse. Sus habilidades administrativas y su experiencia en el hospital podían ser útiles más allá de lo que había imaginado. El próximo paso sería crucial. ¿Podría lograr que sus vecinos se unieran en esta nueva causa? Con cada día que pasaba, se sentía más en control de su destino. Ahora sabía que debía enfrentarse a sus temores, no solo por ella, sino por todos aquellos cuyas voces habían permanecido en silencio. Sin embargo, a medida que se acercaba el día de la reunión, una oleada de inseguridad volvió a asomar. Enfrentar a su comunidad y a Alejandro de nuevo era un choque emocional que le provocaba un nudo en el estómago. Finalmente, en el espejo de su baño, se dio cuenta de que había llegado el momento, un reto mucho más grande que ella misma. Al salir de casa, cada paso hacia la reunión era una afirmación de su decisión. Por primera vez, estaban en juego los sueños de muchos, y eso le daba un nuevo propósito. Pero en su mente había una inquietud persistente: ¿y si la comunidad no la escuchaba? ¿Y si resultaba ser un fracaso? Con esos pensamientos en mente, Rosa avanzó hacia el futuro, preguntándose si sus esfuerzos realmente generarían un cambio. La tensión la acompañaba, así que tomaba cada respiro con anticipación. La guerra entre sus deseos y temores aún no había terminado. ¿Estaba realmente lista para luchar por lo que creía? La respuesta aguardaba en la reunión que se avecinaba.
Rosa entró en la sala de reuniones, un espacio que solía parecerle ordinario, pero que ahora poseía un peso inusitado. Los rostros que la miraban eran diversos, compañeros de trabajo, vecinos, y algunos rostros conocidos que no había visto en mucho tiempo. Cada uno de ellos traía consigo una historia, un anhelo, tal como ella. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. Su corazón latía con fuerza, sintiendo el eco de una promesa que había hecho a sí misma. Gracias por venir, comenzó, intentando modular su voz. Su estómago se revolvía, y cada palabra parecía un desafío que debía superar. Hoy estamos aquí para hablar sobre el impacto del nuevo desarrollo que se propone en nuestra comunidad. Aunque la estructura de su presentación estaba bien planeada, las miradas atentas la acercaban, como un grupo de jurados esperando su sentencia. Sus pensamientos viajaron brevemente hacia Alejandro. Sabía que sus opiniones estaban alineadas con quienes apoyaban el proyecto. Sin embargo, había algo en su enfoque que no podía ignorar. Ello la llenó de valor, y sentía que debía ser la voz que se levantara en favor de aquellos a quienes podría importarles menos lo que estaba en juego. A medida que se adentraba en la presentación, comenzó a notar cómo su entusiasmo se propagaba entre los asistentes. Había traído folletos, mapas y textos que ilustraban el posible impacto social y económico del proyecto. Cada argumento era una flecha disparada hacia el núcleo de la inseguridad, ropajes que se despojaban al abrir el diálogo. A medida que Rosa exponía, sus palabras se entrelazaban con sus emociones. Esto no era solo una reunión, era una declaración de intenciones. La conexión que sentía con aquellos que la rodeaban la llenaba de un sentido de responsabilidad renovado. Le hablaba a sus compañeros de trabajo sobre la posibilidad de dar forma al futuro, no dejándose arrastrar por decisiones externas que podrían cambiar el rostro del barrio para siempre. De repente, un hombre en la última fila levantó la mano, interrumpiendo su discurso. ¿Y si nos enteramos de que esto también traerá mejoras en infraestructuras que necesitamos? Su pregunta era un eco de un argumento que había anticipado, pero que no había considerado en el contexto de su propio planteamiento. La audacia de aquellos en la sala le recordó que los intereses entrelazados a menudo escondían opiniones más complejas. Rosa sintió como un nuevo tipo de tensión creciente agitaba su pecho. No era el momento para desmoronarse, así que respiró profundamente, tratando de adentrarse más en el diálogo. Entiendo tus preocupaciones. No se trata de negar los beneficios potenciales, sino de asegurar que no olvidemos a quienes podrían perder en el camino. Es esencial encontrar un equilibrio. Con eso, había plantado la semilla de una discusión más amplia. A medida que la reunión continuaba, fue una revelación tras otra. Empezaron a surgir otros puntos de vista, y Rosa se dio cuenta de la evolución de su propio papel. Ya no era solo una enfermera que abogaba por su comunidad, estaba convirtiéndose en un miembro activo y comprometido de la misma. Las viejas barreras en su mente empezaron a desdibujarse, y mientras la conversación fluía, se sintió más firme en sus creencias. A medio camino, un murmullo de incertidumbre recorrió la sala. Las voces estaban divididas, había quienes apoyaban la idea y quienes se sentían más reacios. Rosa, enfrentando ese dilema, tuvo que hacer una elección crucial. ¿Tomaría el riesgo de desafiar abiertamente a los que veían el desarrollo solo como una oportunidad financiera? ¿O daría un paso atrás, queriendo evitar una confrontación incómoda? La decisión la dejó paralizada por un momento, sintiendo que el futuro de la reunión, quizás incluso de su comunidad, colgaba de su próximo movimiento. La lucha interior era palpable y cada mirada que le lanzaban pesaba en su corazón. La convicción que la había llevado hasta allí ahora parecía tambalearse. Finalmente, respiró hondo y se enfrentó a los que estaban en desacuerdo. Ahora es más importante que nunca escuchar todas las voces, incluso las que no están de acuerdo. Estamos en el mismo barco, y debemos encontrar la manera de trabajar juntos por nuestro bienestar. Había en su tono un destello de determinación que trascendió su duda. Mientras la discusión se calentaba, el sonido del reloj marcando el paso del tiempo se convirtió en una medida angustiante de su lucha personal. Sabía que había avanzado más de lo que alguna vez se imaginó, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. En ese crisol de tensiones y esperanzas, su mente se preguntaba, ¿cuál sería el resultado de esta reunión?
más allá de los discursos y las palabras, lograrían realmente hacer un cambio sostenible. Con esos pensamientos inquietantes, Rosa se adentró aún más en el desafío. Las preguntas por venir eran inevitables. Al cerrar el ciclo del día, ¿saldría fortalecida o lo que había construido se derrumbaría ante sus propios temores? Rosa sintió el murmullo en la sala como un torbellino, cada voz que emergía contrastaba con su internalizada lucha. Mientras las opiniones se cruzaban, empezó a darse cuenta de que el desafío no residía solo en la presentación de sus argumentos, sino en la construcción de un espacio donde todas las voces pudieran ser escuchadas. Era un punto de inflexión, no solo para la reunión, sino para su identidad. Su mente se activó al notar que su habilidad para conectar estaba floreciendo. Sin embargo, la crítica que había anticipado, incluso temido, ya se manifestaba cuando una colega, Mariela, preguntó con franqueza: Rosa, ¿no crees que a veces las mejoras son necesarias para el desarrollo económico, incluso si eso significa sacrificar ciertas áreas? La pregunta la golpeó con fuerza, y un nuevo tipo de adrenalina comenzó a inundar su ser. Mariela, tus inquietudes son válidas, comenzó Rosa, buscando una respuesta que no solo defendiera su punto de vista, sino que también preservara la conexión con sus compañeros. Pero no se trata de sacrificar, sino de buscar una forma donde todos ganemos. Lo que podemos hacer es hallar soluciones que integren esos beneficios sin dejar de lado a quienes podrían quedar en el camino. A medida que hablaba, la convicción crecía, convirtiendo su inseguridad en poder. La conversación fluyó hacia territorios que nunca había considerado. Algunos comenzaron a compartir sus experiencias personales, relatos de cómo los desarrollos han cambiado vidas, algunas para bien, otras no tanto. Rosa se sintió impulsada a no solo escuchar, sino a registrarlo todo. Su mente, ahora en un estado de alerta y apertura, comenzaba a anotar formas en las que podría ser un puente entre los diferentes puntos de vista. La hora avanzaba, pero el reloj dejó de ser un recordatorio agobiante para convertirse en un aliado. Su papel como mediadora emergía con más claridad. Entendió que tenía que articular la idea de que un cambio no necesariamente implicaba una pérdida. Con eso en mente, preparó una serie de preguntas que podría plantear durante el debate, promoviendo una reflexión que pudiera llevar a una solución más integral. Mientras la discusión alcanzaba un clímax, se dio cuenta de que sus habilidades de escucha activa se habían amplificado. El hecho de poder integrar lo que otros decían en su propia narrativa la hacía sentir que, quizás, su lugar en la sala era más poderoso de lo que había supuesto antes. Esto era más que un desafío profesional, era su oportunidad de definir lo que quería ser, una defensora no solo de su profesión, sino de todos aquellos que se atrevían a soñar con una mejor calidad de vida. Malos pensamientos sobre su pasado la asediaron, las veces que había intentado imponer sus ideas sin escuchar verdaderamente. Pero todo había cambiado. Aquello que parecía un bloqueo se había convertido en un impulso. Rosa comenzaba a reconocer su responsabilidad personal, no solo en su carrera, sino dentro de su comunidad. La sala ahora bullía con el deseo de ser escuchada, de alcanzar un equilibrio, y ella estaba a la vanguardia de eso. Sin embargo, cada avance estaba acompañado de nuevos riesgos, y a cada palabra dicha le llegaban eco de dudas. Sin embargo, en lugar de hacerla rehuir, la valentía empezó a eclipsar el miedo. Cuando se volvió a Mariela, con la necesidad de afianzar su conexión, su colega soltó una sonrisa tímida. Quizás no se trata de que una opinión esté por encima de otra, sino de crear un espacio para que todas sean escuchadas y respetadas. Esa revelación, tan sencilla pero poderosa, resonó en Rosa. Había comprendido que su voz no solo era un instrumento para expresar sino para ir tejiendo la red que unía a aquellos en la sala. Era en esos momentos de conexión genuina donde se cimentaba la verdadera transformación, pero, mientras la discusión continuaba, sintió que su estómago se retorcía nuevamente al darse cuenta de que, a medida que el tiempo avanzaba, el final de la reunión se acercaba. Ya no solo eran argumentos a favor y en contra, los componentes emocionales estaban jugando un papel crucial. ¿Sería capaz de cerrar con una nota que consolidara todo lo trabajado? Mientras se preparaba para la conclusión, emergía en su mente la inquietud: si lograba unir las diferentes perspectivas de la sala, ¿podría también encontrar su propio camino en ese influx de debates? La tensión no solo residía en la discusión que tenía ante sí,
sino en la introspección que eso había provocado en su sabiduría interna. La última pregunta todavía flotaba en el ambiente, y el destino de la misma empezaba a tomar forma. Pero, ¿qué dirección tomará esa forma? La presión aumentaba, y que cada decisión que tomara podría cambiar el rumbo, no solo de la reunión, sino de la vida que había comenzado a esbozar con valentía. ¿Sería suficiente esa claridad recién descubierta para transformar esa visión en un logro tangible? La sala enmudeció mientras ella se preparaba para hablar de nuevo. Rosa inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco de la sala que la rodeaba. La presión de las miradas hacia ella se transformó en una llamada a la acción. Había llegado el momento de unir todo lo que se había discutido, de convertir la energía acumulada en un puente hacia un consenso. Sin embargo, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Sería capaz de articular todo este caos emocional y racional a la vez? Comenzó con la voz un poco temblorosa, pero fue reafirmando su posición a medida que sus palabras fluyeron. Lo que estamos viviendo aquí hoy trasciende una simple reunión. Estamos tocando las vidas de nuestra comunidad, y eso conlleva una responsabilidad enorme. Cada palabra resonaba más fuerte, sintiendo como si sus preocupaciones pasadas se desvanecieran. Entonces, como si un nuevo plano se manifestara, Rosa eligió ofrecer su propio experimento personal. Cuando comencé mi carrera, estaba atrapada en un ciclo donde pensaba que tenía las respuestas. No escuchaba, solo hablaba. Su confesión generó un leve murmullo, las miradas empezaron a cambiar, no de juicio, sino de empatía. Al abrirme a las opiniones ajenas, descubrí que lo más poderoso que podemos hacer es crear ese espacio donde todos podamos contribuir desde nuestras experiencias. La sala se convirtió en un entorno casi reverente. Sus compañeros no solo la escuchaban, estaban conectando con su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que aquel espacio había creado un lugar compartido no solo de diálogo, sino de aprendizaje mutuo. Se sintió invencible, cada retazo de inseguridad se transformaba en un nuevo modo de percibir, una manera de ser que le resultaba ajena, pero que deseaba intensamente abrazar. Rosa continuó, cada vez más segura. No es cuestión de imponer un único camino, es reconocer la riqueza que cada perspectiva aporta. Cada uno de nosotros tiene algo singular que ofrecer, y si lo integramos, el resultado puede ser mucho más que la suma de sus partes. Su mirada se centró en Mariela, quien asintió, reconociendo que su crítica inicial había sido un catalizador y no un obstáculo. Las discusiones florecieron nuevamente, ahora empujadas por un nuevo entendimiento. Rosa, en un instante, se sintió transformada. Se dio cuenta de que sus habilidades no solo residían en ser una mediadora, sino en ser líder, en desafiar limitaciones autoimpuestas. La idea de que podría guiar esta conversación hacia un resultado efectivo era enriquecedora. Pero no todo era coronas de laurel. En la mente de Rosa había un constante tira y afloja con el miedo latente, el temor a no ser lo suficientemente buena o a perder el control. Una parte de ella seguía dudando, si lograba consolidar ese diálogo, ¿estaría preparada para enfrentar los cambios que pudieran resultar de él? Mientras la reunión llegaba a su clímax, cada segundo se estiraba, colgando del hilo de la expectación. Ella sabía que el cierre no era solo una formalidad, era la oportunidad de guiar a todos hacia una conclusión que no simplemente atenuara las diferencias, sino que celebrara la diversidad de pensamientos. Repentinamente, la idea se hizo eco en su mente, despertando un nuevo temor. ¿Y si el cierre que pensaba no era el correcto? ¿Y si al intentar ser la voz conciliadora se descubrían núcleos de tensión todavía ocultos? Con ese pensamiento, su capacidad de liderazgo se materializó en un vuelo de preguntas. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen estas voces que hemos escuchado? ¿Qué mecanismos de seguimiento podemos establecer para garantizar que todos se sientan representados y apoyados en este camino? Optó por hacer un último llamado al grupo, dejando claro su deseo de no solo ser una facilitadora, sino una impulsora del cambio real, y que cada uno de ellos debía sentir la misma responsabilidad. La energía de la sala se tornó densa, como si cada individuo estuviera sopesando sus palabras, sintiendo el peso de la oportunidad que tenían enfrente. Aquel instante no solo se trataba de la reunión, era una prueba de su crecimiento, su deseo de cambiar su vida y la de quienes la rodeaban. Pero,
Al mismo tiempo, una pregunta perturbadora hizo eco en su interior: si realmente todo seguía así de bien, ¿qué pasaría cuando tuviera que enfrentarse a un desafío que podría fracturar esta conexión recién descubierta? Su mente se nubló, anticipando lo que podría venir. La sala había quedado en calma, cada mirada fija en ella, a la espera de que diera el paso final que podría sellar su futuro. Estaría lista para enfrentar lo que vendría, sea bueno o malo. ¿Era verdaderamente capaz de soportar los riesgos de ser la voz de una transformación real? La duda seguía ardiendo dentro de ella. Rosa estaba en una encrucijada, una decisión que definiría su camino en adelante. ¿Qué dirección tomará? El aire de la sala se volvió electrizante. Rosa sintió cómo la atención colectiva la envolvía, pero también cómo el ilustre peso de lo que había comenzado a construir la sostenía en su lugar. Cada rostro, cada espera, significaba una expectativa silenciosa. El tiempo parecía deslizarse a su alrededor, pero su mente estaba trabajando a destajo, procesando lo que venía a continuación. Tomó una decisión consciente. Era hora de conectar todas las aristas que habían sido discutidas, de hacer un llamado que no solo resonara, sino que también uniera. Respiró hondo y, con determinación renovada, planteó una serie de ideas concretas que iban más allá de la discusión superficial. Propongo que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de llevar a cabo las sugerencias que hemos discutido aquí. No solo esta tarde, sino que creemos un plan de acción a largo plazo. Al mencionar la palabra responsabilidad, experimentó un escalofrío de autenticidad. Esa era la esencia de lo que había estado explorando, su capacidad de comprometernos a ser agentes de cambio. Las miradas se intensificaron, y ella pudo notar el destello de algunas sonrisas, no de desprecio, sino de aceptación y desafío. Quiero que cada uno escriba una meta que desee alcanzar basada en lo que hemos planteado, y compartamos cómo podemos apoyarnos mutuamente en ello, afirmó Rosa, sintiendo el calor de la conexión emocional que se estaba forjando en ese lugar. Cada acción en ese instante se sentía como un paso hacia adelante en un camino que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, mientras avanzaba, el eco de la inseguridad volvió a asomarse. ¿Qué pasaría si sus propuestas eran recibidas con escepticismo? Se preguntó si realmente podría llevar a cabo esta tarea monumental. Aunque el ambiente comenzó a humear con entusiasmo, ella no pudo evitar pensar que, en su esencia, esta decisión era tan crucial como cualquier esfuerzo que pudiera haber realizado en su vida. Esa era la prueba de fuego. Rosa miró a su alrededor, alineando su visión con los rostros de quienes la rodeaban. Su voz endureció, tomando un matiz más firme. Nos enfrentamos a un deseo común, y juntos podemos hacerlo realidad. Pero también debemos estar preparados para los desafíos. No será fácil, y habrá momentos de descontento. No siempre estaremos de acuerdo, y eso es normal. Una combinación de confianza y vulnerabilidad se estableció en la sala, como si compartieran un propósito oculto que, a través de la franqueza de Rosa, comenzaba a compartir sus verdaderas motivaciones. El camino hacia adelante no sería una triangulación simple, lo sabía. Se podía sentir el desasosiego latente que había comenzado a evaporarse, pero una sombra de reto permanecía. Con esa luz de proactividad en sus ojos, dejó expuestos sus anhelos más profundos. Necesitamos asegurarnos de que nuestras acciones se alineen con nuestros valores. Tenemos que ser sinceros y crear espacios para la crítica constructiva. Soy la primera en admitir mis errores, y aceptar el aprendizaje de ellos es lo que nos permite crecer juntos. La conexión que había hecho brotar del suelo se reflejaba en los asientos. Cada palabra de Rosa era una herramienta de construcción, incluso mientras su mente luchaba contra el ruido de la duda. Sabía que este era solo el principio, no todo el mundo respondería con gratitud. De repente, Mariela, quien había sido inicialmente la crítica más severa, se levantó. Su postura era decidida. Rosa, entiendo que el camino será complicado, pero mi mayor temor es que, en medio de todo esto, perdamos la esencia de quienes somos. Las raíces que nos unen pueden quebrarse si no somos cuidadosos. Las palabras resonaron como un tambor, y Rosa sintió el desafío. Era el tipo de confrontación que podía poner a prueba todo lo que había trabajado por construir. Reconoció la sinceridad y la necesidad de ser franca en esa batalla. Por un momento, la sala quedó en silencio.
Era su turno de dar otra respuesta, de ofrecer una dirección clara mientras mantenía la línea del respeto y la unidad. Con el corazón latiendo fuerte, sintió un escalofrío de determinación y reconoció que lo que realmente estaba en juego no solo era su respuesta, sino su futuro. Este instante podría definir su capacidad para liderar y enfrentar los desafíos que vendrían. ¿Sería capaz de encontrar las palabras adecuadas para disipar el miedo mientras mantenía la integridad de lo construido? La presión se intensificaba, y el tiempo se volvió tangible. Rosa se encontraba en una encrucijada que no imaginaba. La sala, esperando ansiosa, le daba la oportunidad de demostrar que su liderazgo no solo podía ser simbólico, sino que podía tener un impacto real. Sin embargo, en su interior zumbaba otra pregunta aterradora: si no lograba eludir las grietas de la desconfianza que comenzaban a formarse, ¿podría seguir siendo la voz que tanto necesitaban? El desafío se presentaba con una urgencia palpable, y el futuro de su misión se balanceaba en la balanza, esperando su respuesta. Rosa sintió un sudor frío en su frente mientras la tensión en la sala alcanzaba su punto máximo. Cada segundo parecía crucial para la dirección que tomarían sus palabras. Consciente de que Mariela había tocado un punto álgido, respiró profundamente, llevando su voz a un registro más cálido y empático. Entiendo tus preocupaciones, Mariela. Nadie quiere perder lo que ya ha construido, y lo último que deseo es comprometer nuestras raíces en este camino. Pero quizás, en lugar de temer la transformación, podamos ver en ella una oportunidad para florecer. Mientras hablaba, observó cómo algunos rostros se relajan ligeramente, aunque sabía que la conversación estaba lejos de terminar. La idea de equilibrio entre continuidad y cambio se convirtió en un espacio efervescente que ella quería buscar a toda costa. Así que, les propongo que formemos pequeños grupos, unos círculos de confianza, en los que cada uno pueda expresar sus ideas, temores y visiones acerca de este proceso. La retroalimentación será un pilar fundamental, y esto nos permitirá seguir conectados a lo que nos une y ajustarnos a lo que nos desafía. La energía en la sala comenzó a transformarse. Rosa podía percibir el murmullo de las conversaciones que estallaban al margen. Había algo intrínseco en el ser humano que atraía la vulnerabilidad hacia la unión. Era reconfortante, pero también inquietante. Salió de su zona de confort al permitir que la interacción fluyera, sabiendo que perder ese control podía resultar en caos. Pero la posibilidad de crecimiento personal y colectivo era una espada de dos filos que debía dominar. Se sintió iluminada por un nuevo sentido de propósito. Si realmente iba a liderar, necesitaba abrazar no solo sus logros, sino también sus fracasos y dudas. La autocompasión sería esencial, no solo para ella, sino como un modelo para quienes la rodeaban. En plena convicción, añadió, necesitamos crear un ambiente donde podamos hablar abiertamente sobre nuestras inseguridades. Esto no se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos. La vulnerabilidad puede ser nuestro mayor recurso. A medida que se iba acercando el final de la reunión, Rosa se sintió bien al ver un cambio sutil en la atmósfera. La sala, antes cargada de tensión, ahora latía con un leve hilo de cooperación. Algunos de los presentes tomaron la iniciativa y comenzaron a compartir sus metas. Tonos de esperanza se entrelazaban con las preocupaciones, y a cada momento parecía fortalecer el tejido de su red. Sin embargo, mientras la conversación se extendía, una inquietud persistía en el fondo de su mente. ¿Cómo podría mantener esa chispa de autenticidad y conexión sin perder el rumbo ni los objetivos trazados? A lo largo de su vida, había visto cómo las intenciones puras podían desvanecerse al enfrentarse a la realidad del día a día, donde la rutina y la desmotivación podían erosionar hasta el propósito más noble. Poco después, cuando los grupos comenzaron a compartir sus intuiciones, Rosa sintió la necesidad urgente de un nuevo enfoque y un nivel más profundo de compromiso. Era un recordatorio de que el verdadero liderazgo no trataba solo de ser bien entendida, sino de manifestar su compromiso de manera tangible. Vamos a juntar nuestros cuestionamientos y nuestras aspiraciones en un documento que definirá nuestra trayectoria. Comprometámonos a revisarlo cada mes. No debemos solo cumplir nuestras metas, sino también evolucionar en el proceso. Con cada palabra, Rosa estaba vislumbrando no solo su futuro dentro de este grupo, sino también su camino personal. La confianza,
la vulnerabilidad y el compromiso estaban comenzando a entrelazarse en una danza que podía resultar en un cambio significativo. Mientras sus pensamientos giraban en torno a las posibilidades, algo dentro de ella retumbó, reconocía que estaba a punto de transformar la dinámica del liderazgo, un espacio que hasta ahora había sentido como un mero escenario. De repente, un pensamiento penetrante cruzó su mente: ¿sería capaz de enfrentar el futuro pese a la autocrítica que podría emerger de sus propias inseguridades? Un desafío que no solo la obligaba a liderar, sino también a abrazar su humanidad. La incertidumbre del mañana se cernía como una sombra inquietante. La decisión de avanzar estaba en la balanza, y cada movimiento la acercaba a cambiar radicalmente su vida y la de aquellos a su alrededor. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un nuevo pensamiento aterrador se hizo un espacio en su mente. ¿Qué sucedería si en su búsqueda de autenticidad, ella misma se perdiera en el proceso? Rosa se retiró de la reunión sintiendo una mezcla de agotamiento y renovada energía. La sala había vibrado con la autenticidad que había procurado, pero ahora, en la soledad de su oficina, la duda golpeaba con más fuerza. Se sentó frente a su escritorio, donde un cuaderno blanco descansaba, esperando ser llenado con ideas, reflexiones y la promesa de un futuro incierto. Con cada hoja que pasaba, recordaba las miradas expectantes de sus compañeros, un recordatorio pesado del compromiso que había asumido. La autocrítica se instaló en su mente, provocando un torbellino de pensamientos. ¿Seré capaz de llevar esto a cabo? ¿Qué pasa si mis inseguridades opacan lo que hemos comenzado? En un intento por contrarrestar esas ideas negativas, decidió escribir una lista de fortalezas y debilidades, un ejercicio que había aprendido en un taller sobre autoconocimiento. Mientras lo hacía, sus manos se movían con una confianza cada vez mayor, describiendo encuentros pasados en los que había demostrado resiliencia. Como líder, sabía que cultivar su autenticidad no significaba ser perfecta, sino reconocer las vulnerabilidades y trabajar a partir de ellas. Era fácil hablar de vulnerabilidad en teoría, pero experimentarla era un terreno más escabroso. Reflexionó sobre un recuerdo que la había marcado. Una vez, en un proyecto anterior, había confiado demasiado en su instinto y había ignorado las advertencias de su equipo. El resultado había sido un fracaso desalentador. Esa experiencia, sin embargo, le había proporcionado lecciones de gran valor. Aprendió a escuchar con atención y a valorar las ideas de otros, lo que la había convertido en la líder que ahora aspiraba a ser. Un nuevo desafío se presentaba ante ella. Rosa comprendía que para mantener la cohesión del grupo y el compromiso de sus propuestas, no podía ceder ante la presión de hacer todo de manera impecable. En lugar de ver sus errores como fracasos, empezaría a considerarlos como oportunidades para el aprendizaje colectivo. Decidió que debía abrir un canal de comunicación donde todos pudieran expresar sus miedos y preocupaciones, así como sus triunfos. La idea de un espacio seguro resonaba claramente. Cada miembro del equipo necesitaba ver la vulnerabilidad no solo como una debilidad, sino como una fuerza. Sin embargo, esa noche, mientras hacía una pausa para reflexionar, un nuevo dilema la asaltó. ¿Debería compartir también sus propias inseguridades con el grupo? Era un paso arriesgado. Mostrar su lado vulnerable podría acercarlos más, pero también podría poner en riesgo su autoridad. Rosa se levantó de la silla y comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Cada paso intensificaba su confusión interna. A menudo, el camino hacia el liderazgo estaba lleno de decisiones difíciles que profundizaban el temor a no ser lo suficientemente buena. Finalmente, se sentó nuevamente frente al cuaderno. Necesitaba encontrar claridad. Al abrir una nueva página, comenzó a garabatear: ¿qué es lo que realmente me detiene? La respuesta era rápida y abrumadora: el miedo. El miedo a no ser vista como una líder competente, el miedo a repetir fracasos pasados y, más importante aún, el miedo a que su sinceridad pudiera llevar a la desconfianza. Mientras esa verdad resonaba dentro de ella, tomó una decisión audaz. Este ciclo de autocrítica y miedo debía romperse, y el primer paso radicaba en aceptar que no podía controlar la percepción que los demás tuvieran sobre ella. La autenticidad requería una valentía que no siempre era fácil de encontrar, pero era necesaria para crecer. Con una nueva determinación, Rosa se preguntó si estaba lista para dar este nuevo paso. ¿Podré superar el miedo a ser vista más allá de la imagen idealizada de una líder sin fallas?
La incertidumbre hizo eco en su corazón, un recordatorio de que el camino del liderazgo era más que estrategia, era una travesía íntima y profunda que desafiaría su esencia. Pocas horas después, un mensaje proveniente de Mariela llegó a su teléfono. En él, una invitación inesperada para una reunión individual que la haría confrontar nuevamente sus temores, pero esta vez desde un ángulo completamente diferente. ¿Era Mariela una opositora, o podría ser una aliada en su transformación? La bruma de lo desconocido se volvía cada vez más palpable y Rosa se sintió al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Rosa se enfrentó a la nueva reunión con Mariela con el espíritu cargado de inquietud, pero también de determinación. El avance que había logrado en la reunión anterior le había otorgado una nueva perspectiva sobre su capacidad de liderazgo, y ahora se sentía en control de su camino. Cuando se sentaron a charlar en una cafetería tranquila, el ambiente acogedor contrastaba fuertemente con la tensión predominante en su interior. Rosa, tienes que entender que la transformación no es un proceso fácil, comenzó Mariela, su voz templada por la sinceridad. Veo tus esfuerzos, pero muchos están preocupados por la dirección que estamos tomando. Rosa asintió, el peso del reconocimiento también se presentaba con un desafío. Lo entiendo, y mis intenciones no son desestimar las preocupaciones de la comunidad, respondió Rosa con firmeza. Quiero construir un espacio donde todos tengan la oportunidad de ser escuchados, donde el cambio se planifique de manera inclusiva. Cada palabra resonaba con una fuerza que irradiaba luz en su interior, mostrando el crecimiento que había logrado. A medida que la conversación avanzaba, Rosa comenzó a cuestionar sus propias barreras mentales. Mariela no era solo una crítica, podía convertirse en una aliada valiosa. Este cambio de visión representó un pivote significativo. Decidió abrirse y compartir su vulnerabilidad. A veces me pregunto si estoy capacitada para liderar este proceso. Mis temores hacen eco de mis inseguridades pasadas. Mariela la miró atenta. La honestidad es un pilar, Rosa. Pero no debes pensar en tus errores como un tamaño de tu capacidad. También son oportunidades para crecer. En ese instante, la conexión entre ambas se profundizó, y lo que parecía ser un choque de opiniones se transformó en una plataforma para la colaboración. Las semanas pasaron, y la vida de Rosa cobró un giro positivo. En el hospital, comenzó a implementar un programa de bienestar emocional para el personal, combinando sus habilidades profesionales con su reciente deseo de ser un agente de cambio. En cada interacción con sus colegas, su confianza floreció. Consolidó su papel como portavoz de sus compañeros, guiando discusiones sobre cómo mejorar la atención al paciente y enriquecer su entorno laboral. Así, la reunión final del grupo comunitario llegó. Rosa, con planes sólidos y una lista de propuestas, se sintió lista. Miró a sus vecinos y compañeros de trabajo, cada rostro conocido ahora representaba un aliado en un futuro compartido. En el fondo de su mente, los ecos de las inseguridades persistían, pero su determinación se había vuelto más poderosa que cualquier aprensión. Lo que hemos discutido no es solo sobre un desarrollo, es un proyecto de vida para todos nosotros. Cada voz aquí cuenta, y juntos debemos actuar. Los murmullos de aprobación comenzaron a florecer entre los asistentes. Rosa se dio cuenta de que había alcanzado un punto donde su pasión ya no se rezagaba tras el miedo. Había aprendido a utilizar su vulnerabilidad como un catalizador para crecer, un vehículo que no solo la liberaba, sino que inspiraba a otros. Al cerrar la reunión con un agradecimiento sincero, sintió el calor de la comunidad. La visión colectiva comenzó a materializarse en acciones concretas, y su propósito emergió con claridad. Por primera vez, pudo ver cómo sus esfuerzos habían sentado las bases para un cambio real. El reconocimiento que llegó no solo de sus compañeros, sino también del propio Alejandro, quien se presentó como un colaborador dispuesto a hacer que las inversiones fueran inclusivas y sostenibles, desdibujó cualquier temor que pudiera subsistir. Su aceptación como líder creció, y con ello, la confianza en sí misma. Rosa había conquistado sus ansiedades, transformando lo que una vez fueron temores en escalones hacia el éxito. En su corazón latía la certeza de que su voz importaba, resonando entre cada miembro de su comunidad. Así, con un futuro luminoso ante ella, Rosa se sintió fortalecida, comprendiendo que su historia había tomado un
Giro inesperado y maravilloso, esta es tu oportunidad para no perderte más historias de transformación como la de Rosa. Necesitan suscribirse ahora. Asegúrense de tocar la campanita para recibir todas las notificaciones. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo para que más personas descubran el poder de la superación personal. Comenten con sus reacciones y teorías sobre esta emotiva conclusión. Y por último, pero no menos importante, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta historia inspiradora. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Este es el momento de unirnos en la búsqueda de un cambio real.